Sky prometía ser la tele del futuro. Y, cómo no, un servicio satelital casi exclusivo, caro, aspiracional y con una antena que se veía desde la calle como si fuera una medalla de lujo para que tu casa gritara: aquí hay mucho dinero. Pero con el tiempo ese servicio envejeció muy mal, porque mira, primero llegaron opciones más baratas como Dish, luego el propio BTV por Sky, que lo vendían como opción barata, luego ya sabes el streaming, Netflix, YouTube y lo que antes era estatus en verdad, hoy muchos lo ven como sinónimo de haberse quedado atrás. Por eso hoy veremos cómo Sky pasó de ser la marca de ricos a un servicio que muchos ya no saben ni por qué siguen pagando, y cómo su historia también explica la lenta caída de la televisión como la conocíamos. Hace unos cuantos años, increíblemente, ver una antena satelital en la azotea de una casa era símbolo de estatus. En serio, no necesitabas entrar a la casa ni conocer a la familia. Con ver el plato desde la calle ya sabías que ahí había dinero. O bueno, al menos eso se aparentaba, claro. Y es que al menos en México, sobre todo a inicios de los 2000, la tele era igual para casi todos. Me refiero a TV abierta, pocos canales, 1000 comerciales y cero control. Por eso, tener TV de paga no era nada más un gustito, pero dentro de este servicio también había niveles. El cable era lo normal y muy práctico. El problema es que dependía completamente de la colonia donde vivías. Si la infraestructura no llegaba, que si se habían robado el cable o quién sabe qué más, simplemente no tenías acceso al servicio. Y en gran parte de Latinoamérica eso pasaba todo el tiempo. Ya si eras de un rancho, pues menos opciones había, ¿verdad? Pero aquí entra el satélite. No dependía de cableado y te llegaba donde fuera. Y además se sentía futurista porque la señal te bajaba del cielo, literal. Bueno, eso sí, cuando llovía fuerte se te iba la señal. Sky leyó perfecto ese contexto y resolvía un problema real, pero lo vendió como aspiración. No era un servicio inmediato ni sencillo y mucho menos barato. Había que pedir instalación, esperar técnicos, colocar el equipo, firmar contrato, pagar un chingo y paso 5, disfrutar. Por eso, funcionaba como una barrera, y esa barrera para mucha gente se traducía en estatus. Para rematar, el plato se quedaba ahí arriba, visible para todos. Ahora, aquí viene una parte que no muchos conocen. Sky no nació en Latinoamérica. La marca viene del boom de la televisión satelital, que primero se consolidó en Europa, sobre todo en Reino Unido, y después es que se exporta como modelo a otros países. En Latinoamérica, Sky llegó más como formato, no como una sola empresa global. Usan el mismo nombre y modelo de TH, pero con alianzas distintas por región. En México arrancó en 1996 como parte de la empresa Innova/Novavisión, con respaldo de Televisa y otros socios internacionales, y desde ahí se fue expandiendo por varios países de Centroamérica y el Caribe. En Brasil, por ejemplo, pasó algo parecido. Sky también nace en 1996 y con el mismo formato, pero es otra operación con otros socios y otra historia. O sea, el logo igual no significa que sean la misma empresa en todos lados. Y hay un detalle bien importante: copiaron mucho la identidad visual europea. Eso, acá en Latam, vendía una idea valiosa, que tener Sky era como conectarte al primer mundo. No solo pagabas tele, usabas lo mismo que una familia en Londres o, qué sé yo, en Milán. Por eso, desde el día 1, Sky se construyó para verse premium, que no solo vendía canales y acceso a tecnología satelital, también vendían pertenencia. Para principios de la primera década de los 2000, Sky ya se había consolidado. El cable se sentía normal y cumplía su función. Prendías la tele, cambiabas canales con el control de tu TV y listo. Pero con Sky siempre fue una experiencia diferente, ya que funcionaba como un sistema. Desde que encendías el decodificador, te dejaba claro que era superior. Una diferencia que se notaba desde el hardware. Seguro recuerdas el control gigante, gris y lleno de botones de colores. Se veía muy avanzado, aunque no fuera la gran cosa. Y el decodificador también era enorme como una videocasetera. Esto remataba la idea de que no era un accesorio cualquiera. Era equipo premium, ahí plantado junto a tu tele CTR. Luego venía lo que de verdad lo separaba del cable, la bendita guía. Con un botón podías ver qué estaba pasando y qué seguía en todos los canales sin ir uno por uno. Y además podías abrirla sin perder lo que estabas viendo. Pero lo más loco, por primera vez podías planear qué ver y hasta
para programar que te cambiara el canal cuando empezara tu programa. Hoy suena muy X, pero en ese momento era impresionante y hasta una característica que se promocionaba en su marketing como algo muy diferenciador. Y claro, no puedo dejar pasar los famosos canales Mosaico, sobre todo el de deportes, ya que te permitía ver varias transmisiones al mismo tiempo y elegir qué partido o qué cámara seguir. Pero también había los típicos mosaicos del canal 100 como el portal principal, el 200 para TV infantil, el 400 de películas y así un montón. Pero esto es muy importante ya que era lo más cercano a un Smart TV antes de que siquiera existiera la idea. A todo esto se sumaba el ecosistema, porque Sky no solo distribuía canales, tenía sus propios canales y derechos deportivos, siendo precisamente el deporte una de sus principales anclas para enganchar usuarios. Había eventos que si querías verlos tenías que estar en Sky sí o sí, nada de Magis TV. Hasta la revista Skyview era parte de todo este show. Yo recuerdo haber visto una en la casa de mis tíos y sí fue como de ¿qué pedo con esto? Era como una especie de guía / revista de programación, pero con acabado bien cuidado, no como la típica de TV y novelas, ¿sabes? Estaba hecha para reforzar que Sky era un ecosistema. Imagínate que hoy Netflix te vendiera una revista física. No sé, qué raro, ¿no? Y luego hay otra cosa importante, estaban los paquetes, porque lógicamente no había uno solo, habían niveles como el básico desde unos 25 a $30, con algunos que otros canales interesantes y mucho relleno. Estaban otros paquetes intermedios, algunos más enfocados en cine, otros en deporte y otros más premium con canales tipo HBO, desde unos $50 de esos años. Pero el rey era el paquete Universe, que traía todo por unos $62 mensuales, que ajustados a la inflación serían unos $95 actuales, o unos 1,700 pesos mexicanos, pero el precio no era un problema, sino que era parte del valor. ¿Cómo decirlo? Sky no buscaba ser accesible para todos, por eso era aspiracional, y durante varios años les funcionó tan bien que parecían intocables, hasta que el precio dejó de ser símbolo y ahí sí que empezó a ser un problema. Para 2008, después de la crisis financiera mundial, de manera consciente o inconsciente, el criterio de las personas cambió. La caída de Sky no empezó con un golpe en seco, más bien sería algo lento con desgaste tras el paso de los años. Poco a poco la gente empezó a cuestionarse si Sky era lo mejor y si realmente valía la pena lo que costaba. Y justo ahí aparece Dish, que arranca en México en 2008, apoyado en cierta parte por Carlos Slim. Sí, el de Telcel y Telmex. Entra con una filosofía, pues, opuesta. No vender estatus, sino vender barato. La calidad de audio y video eran peor. Por supuesto que sí, lo recuerdo muy bien. Pero mucha gente pensó, me vale, cuesta menos. Y con eso le empezaron a comer terreno a Sky rapidísimo. Televisa, que era el accionista más grande de Sky, intentó reaccionar rápido. Empezó a restringir sus canales de TV abierta a Dish, con el fin de volver menos atractivos sus paquetes, juego al que TV Azteca se le unió bloqueando también sus canales por intereses propios. Pero lo más importante, en 2009 Sky lanza BTV. Y es a partir de aquí que comienza a romperse algo muy importante. Este nuevo servicio era un solo paquete básico, más barato, con mucho canal de relleno o de TV abierta, y pésimo servicio de atención al cliente. Además, seguro recuerdas su fuerte presencia de contenido de Televisa. En teoría tenía mucho sentido. Con esto iban a competir tanto con Dish como con el cable, sin abandonar el mercado premium. Pero en la práctica era evidente que Sky estaba aceptando que su modelo premium ya no bastaba. Y cuando una marca que se construyó sobre estatus saca su versión light, el problema ya no es solo comercial, sino también de percepción. Y de hecho, los problemas no terminan aquí. Mientras Sky trataba de acomodarse entre ser premium y ser barato al mismo tiempo, el cable, que antes no estaba en el foco, empezó a pasarse de forma masiva a la señal digital, introduciendo decodificadores de señal con menús interactivos y guías de programación, viéndose incluso más modernos que la interfaz de Sky, ya que, pues, la verdad esta no recibía muchas actualizaciones que digamos, y lo que en los 2000 nos parecía tecnológico, para 2010 ya se sentía viejo y anticuado. Que a ver, nada de eso hacía que Sky dejara de funcionar, pero sí cambiaba la sensación. Agrégale a eso que los combos del cable se empezaron a mezclar con internet más telefonía, pues simplemente se volvieron la mejor opción para la ciudad.
Ante esto, Sky intentó defenderse desde el lugar que conocía mejor, la tecnología. Y ahí sí trató de empujar con fuerza a Sky HD, como a eso del 2010 y 2011, vendiéndote promesas de mejor imagen y más definición, pero el problema es que venía con todo lo que el usuario ya no quería. Era más caro, requería cambiar de codificador y aparte llegaba justo cuando el mercado ya estaba empezando a mirar hacia otro lado, que ya te imaginas. El problema entonces ya no era la resolución, sino su viejo modelo. Era la forma de cobrar, la rigidez del servicio, los problemas al tratar de cancelar y la manera en la que la gente ya empezaba a consumir entretenimiento. Y cuando una marca llega a este punto, la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más puede aguantar? Después de todo lo que hemos visto, es bien fácil caer en la idea de que Sky simplemente tomó malas decisiones, pero si lo piensas con calma, esto ya no va solo de Sky, va de la televisión como la conocíamos. Durante años el cable y el satélite se la pasaron compitiendo entre ellos, y aunque desde fuera parecía una guerra, en realidad estaban peleando dentro del mismo juego. Es curioso porque, mira, la renta de películas tipo Blockbuster nunca fue una amenaza para Sky. Era otro hábito aparte. El golpe real fue Netflix, porque no solo trajo películas, digamos que cambió la costumbre, quitando horarios, programación fija y metiendo el entretenimiento bajo demanda en la misma pantalla donde antes mandaba la tele tradicional. Que ojo, Sky también ofrecía películas bajo demanda, pero realmente nunca fue algo tan popular debido a su catálogo limitado. Y aquí viene una parte clave que muchas veces se pasa por alto. Sky nunca pudo convertirse en un servicio de streaming sin dejar de ser Sky. Intentaron con Blue2Go Video Everywhere, pero no les funcionó porque la verdad era muy inferior a servicios como el mismo Netflix, y además entendamos que la compañía no nació como plataforma, sino como distribuidor de señales. Su negocio estaba hecho de paquetes, contratos, canales y equipo físico. Migrar al streaming no era tan fácil. A eso súmale algo muy importante, que es la grieta generacional. Aceptémoslo, durante décadas hubo una generación que no tenía problemas en sentarse a cierta hora, esperar un programa y pagar por paquetes completos, aunque solo viera unos cuantos canales. Pero hemos cambiado, e incluso las nuevas generaciones que crecieron después de todo esto ya no funcionan así. No están dispuestos a esperar, no toleran relleno, no aceptan pagar por cosas que no eligieron, y mucho menos quieren ver comerciales. Que bueno, ahí sí nos jodemos todos con tanta publicidad que hay en todas partes. Pero supongo que entiendes mi punto. Por eso, el detonante real no solo fue el streaming como tecnología, sino también el cansancio de la gente. Y ojo, porque aquí entra YouTube. Al principio este no parecía una amenaza, era cosa de computadoras, de actividades que hacías en el ciber. Los videos eran mucho menos elaborados y más para consumo individual. Pero cuando llegaron las Smart TVs, más o menos a mediados de la década de los 2010, ahí sí YouTube se metió a la sala. Y es tan grande que incluso Netflix sabe que no puede competir contra YouTube por el tiempo de pantalla que gasta el espectador, haciendo además que la tele tradicional perdiera algo que nunca recuperó. Dejó de ser la única opción. Si no, no estarías viendo ahorita este video y tal vez andarías viendo algo en el Discovery Channel, ¿sabes? Luego llegaron un montón de servicios de streaming, las suscripciones horribles prácticamente por todo, y en general llegó el mundo en que vivimos hoy. Al principio todo esto convivía con el cable y con Sky, pero con el tiempo es evidente que empezó a comerse cada vez más horas de pantalla. Y entonces mucha gente volteó y se hizo la pregunta: ¿para qué sigo pagando por esto que ni veo? Durante un rato lo único que sostuvo al cable y a Sky fue el deporte en vivo. Pero actualmente ni eso es garantía. Las ligas ya reparten derechos por todos lados y hasta en plataformas de streaming. Además, hoy te comes highlights y resúmenes en internet en 2 minutos. En retrospectiva, antes pagar unos $60 al mes por Sky era estatus, no cualquiera podía. Hoy, sin darnos cuenta, pagamos 4 o 5 suscripciones distintas, más internet, y fácilmente se van $50 o $60 mensuales. Como ves, el gasto no desapareció, solo cambió de lugar. Pero eso sí, ya no es aspiracional. O bueno, eso creo.
Por ahí escuché una vez a alguien decir, antes Sky era de los ricos, ahora los pobres son los que tienen Sky. Y aunque lógicamente esto no es una regla y depende mucho del contexto de la vida de las personas, además, ¿eso qué? Pero pues, ¿sabes? Esta frase sí tiene algo de cierto. Bueno, pobres pero honestos, porque no usan Super TV como yo. Nosotros sí estamos más jodidos todavía. La realidad es que en un mundo que ya no ve televisión como antes, es solo cuestión de tiempo para que Sky y otros servicios desaparezcan. Pero tú dime, ¿cuándo te diste cuenta de que ya no veías televisión tradicional, aunque siguieras pagando por ella?